gracias a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a este conversatorio con el que iniciamos este ciclo de actividades que vienen a complementar la oferta cultural que representa esta exposición inmersiva Tovar Surrealismo Vivo. Hemos ideado estos encuentros entre expertos y curadores que conocen a fondo al artista Iván Tovar, como nuestro querido viceministro Gamal Michelén, que hoy nos acompaña, y coleccionistas, conocedores y amantes de su arte que cuentan con obras del artista, como es el caso de Edwin Espinal. Personas que nos pueden dar a conocer un poco mejor ese mundo de coleccionismo para acercar aún más la vida y la obra de Iván Tovar a todos nuestros visitantes. Sin más preámbulos, paso a presentarles a nuestros dos invitados de hoy. Gamal Michelén Estefan, doctorado en Humanidades en la Universidad de Sevilla, arquitecto graduado en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, actual viceministro de Cultura en el área de Patrimonio Cultural. Ha sido conferencista y profesor de Historia del Arte y Arquitectura por Medio Mundo, presidente del ATCA, vicepresidente de Ópera de las Américas y es autor y coautor de numerosos libros y publicaciones especializadas en arquitectura y pintura. Edwin Espinal Matos, empresario, fundador de las sociedades comerciales Edem Services SRL, Grupo Spalk SRL, Grupo de Medios La Hormiguita y Art Space SRL. Coleccionista de obras de arte, varias de sus obras forman parte de esta exposición inmersiva Tovar Surrealismo Vivo. Esta noche está estructurada en dos partes. La primera parte, el señor Gamal, hablará sobre el surrealismo, para luego continuar con el conversatorio con Edwin Espinal. Los dejo con el señor viceministro Gamal Michelén. Gracias. Gracias, buenas noches. Tengo la amenaza de Carol con el tiempo, hasta me va a subir un número cuando falten 5 minutos. Yo soy obediente a eso. Señores, el surrealismo es algo muy especial y lo voy a definir más adelante. Primero, porque es un nombre creado adrede. ¿Y por qué digo eso? Tú dices, por ejemplo, los impresionistas. Bueno, el crítico de arte, los críticos a veces son criticones, no críticos. Y Leroy, que era un crítico de arte, va a la galería Nadar, que era un fotógrafo. Bueno, el primer fotógrafo que toma una foto aérea en el mundo fue Nadar, que se subió en un globo, era muy creativo. Y ahí exponen los impresionistas y se quedan mirando un cuadro de Monet que se llamaba Impresión de un amanecer. Y al otro día en la crítica, en tono de burla, él vio un cuadro inacabado. La gente ataca a Leroy o Leroy, como dicen los franceses. Pero yo lo entiendo a él, porque hay que comprender qué pasaba en el siglo XIX a finales. Era su contexto, a la gente hay que entenderle en su contexto. Por eso que Ortega y Gasset dice, yo soy yo y mi circunstancia. Y mi circunstancia. La circunstancia de él lo motiva a decir, impresión de un amanecer. Ah, él es un impresionista. Se le quedó el nombre. O sea, fue una burla. El cubismo surge de Louis Bocel, aunque creo que es Apollinaire que lo sanciona como término. Pero Louis Bocel se queda mirando también un cuadro de Braque, Georges Braque, que se llamaba L'Estaque. Era un caserío en el sur de Francia, pero parecían muchos cubos, porque el cubismo es la introducción de la cuarta dimensión en la pintura. O sea, las cosas tienen 3 dimensiones, ancho, alto y profundidad, pero hay otra dimensión, el tiempo. El tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Bueno, Picasso te pone una mujer de perfil y de frente a la vez, porque se movió en el tiempo. Entonces tú tienes los dos momentos en una sola pintura, como la Damoiselle d'Avignon, que tú la ves de espalda y de frente. No son señoritas, las señoritas d'Avignon, ninguna. Eran prostitutas que se paraban en la calle Avignon a ofrecer sus encantos a los transeúntes. Ahora, volvemos al surrealismo. En el caso del surrealismo, y miren, el surrealismo viene después del Dada y está conectado al Dada. El Dada, aquí hay críticos muy buenos como Amable López, pero lo que yo pienso ahora, el Dada para mí pudo haber sido, y tenemos a Amable aquí, pudo haber sido, como lo llevó Tristan Tzara a París, se reunían en un café todos esos rusos, y los rusos dicen mucho, da, y parece que los mozos decían, ahí están los Dada, llegaron, hay que atenderlos. Es lo que yo creo, porque es una teoría. Era un movimiento absurdo. El surrealismo no es absurdo.
El surrealismo es un movimiento creado, surrealismo en francés, sur sobre, realismo, o sea, sobre el realismo, es otro plano de la realidad. Ayer tuvimos una cosa interesantísima comparando el realismo mágico latinoamericano y el surrealismo. Ese realismo mágico es surrealista, o sea, la línea divisoria que divide ambas cosas es muy difusa. Lo que pasa es que uno tiene la tendencia a tenemos que hacer nuestro eso, lo que hace Clara Ledesma. Clara Ledesma te pone a flotar unos personajes a la manera de Chagall, no porque copia a Chagall para nada, estoy diciendo a la manera de Chagall, y esos personajes son etéreos y flotan porque es un mundo de magia. Y yo citaba ayer porque es la mejor cita que encuentro en mi cabeza para eso. Como realismo mágico y surrealismo, que 100 años de soledad es una obra cargada de cosas espectaculares. Tú te pones a leer, por ejemplo, que Úrsula Iguarán lloró tanto que un día se le secaron las lágrimas y no lloró más. Surreal. Que Melquiades estaba muerto y se cansaba porque estaba solo y se aburría y resucitó. Eso es increíble. El mal del sueño, el mal del sueño, la amnesia, que viene como consecuencia del mal del sueño, del insomnio. Y el ejemplo más fantástico para explicar magia y realidad es el personaje favorito mío, Remedios la Bella. Remedios era una cosa espectacularmente bella, extraordinariamente bella, pluscuam perfectamente bella. La abuela la mandaba a misa con la mantilla que le tapara la cara. De hecho, un joven un día fue a conocerla por la legendaria belleza y le llevó una rosa al salir de misa. Y ella hizo así, gracias, y bajó, enloqueció a los hombres. Se le quedó la imagen como una cosa que no podían liberarse de ella, porque por 2 segundos vieron el rostro de Remedios. Y era una mujer fatal. Yo decía ayer, por ejemplo, que un soldado del coronel Buendía, también haciendo algo indebido, se pone a mirar por la ventana porque ella andaba desnuda en la casa. Y lo encontraron al otro día muerto de amor junto a la ventana. Se murió por verla. Y otra persona que quería verla, los techos eran de yago. Fíjense que en el comienzo de 100 años de soledad, dice que en ese tiempo era Macondo una aldea de 20 casas de techo de cana, lo hizo de otra manera, y de ladrillo, qué sé yo. No, de madera y techo de cana. Pero bueno, este tipo se sube y logra ubicar el baño porque hay gente experta. En el momento que Remedios se está bañando y empieza a excavar, y ella lo mira desnudo y le dice, pero usted se puede matar, y se cayó y se mató, porque era una mujer de ese tipo. ¿Cómo desaparece Remedios del libro? Ella tiende la sábana con Fernanda y de repente flota, como los personajes de Chagall o de quien sea, o de Clara, que es nuestra. Fernanda se queda mirándola, ella le sonríe y se despide. Y yo decía ayer, ¿qué es eso? Magia. Magia. ¿Y la realidad cuál es? Porque es un realismo mágico, o lo real maravilloso, como lo dice Alejo Carpentier. La realidad, voy a usar una palabra de la calle, de los campesinos, se huyó con un hombre, esa es la realidad. ¿Y qué iba a decir la familia? No sabía qué decir. Ella se fue volando, o sea, como un ángel entre sábanas. El surrealismo es eso. Ahora, el surrealismo francés tiene como referente a Sigmund Freud, porque André Breton, que escribe el Manifiesto Surrealista, en los años 24, creo, 24 o 25, bueno, en octubre, el surrealismo surge entonces de un manifiesto con un nombre creado, no de burla, era un mundo surreal. Les voy a aclarar de Freud lo siguiente. Freud no creía en los surrealistas mucho, incluso él dijo una vez, son una partida de charlatanes, excepto uno que me interesa mucho, que era Dalí, y después añadió una coletilla, como caso clínico me interesa. Y es interesante. ¿Por qué le interesaba Dalí como caso clínico? Bueno, hay un detalle fascinante. Dalí fue un tipo tan increíble. Bueno, él decía que la única diferencia entre un loco y él era que él no estaba loco. Y a su padre, cuando él tuvo un affair con Lorca, y su padre le dice que te voy a desheredar, te voy a dejar sin un centavo, él le manda una carta. Señores, excusen, no quiero ser vulgar, pero tengo que decirlo. Con un preservativo, semen de él en el preservativo, y le escribió, ya no te debo nada. O sea, eso fue lo que tú pusiste, lo estoy devolviendo. Tú y yo, mano a mano hemos quedado, como dice el tango. Entonces, el surrealismo es eso. Yo siempre le decía a mis estudiantes, no es que Dalí hacía obra surrealista, él era surrealista y hacía obra, que no es lo mismo.
Él de hecho visita a Freud y le enseña el cuadro La metamorfosis de Narciso y Freud se impresiona. Y es interesante, fíjense, ¿qué nos presenta Freud? Freud nos presenta otro tipo de mundo, un mundo más onírico y el más real incluso. Hay que tener cuidado con los sueños, hay que estudiarlo. Nuestro subconsciente muchas veces es más real que el consciente. Ustedes se acuerdan de una tira cómica y decían, no, hay mucha gente joven. Ay, me voy a sentir. Mira, hoy me dijo una persona, dije, no, de verdad que le dije mi edad real. Ah, pero tú eres una gente muy joven. Yo estaba fascinado y pregúntale a Patricia. Para dar un medio, quizás quería que yo me tratara con él. Y el caso es que había un personaje de la tira cómica, el doctor Merengue, era un hipócrita perfecto. Era el tipo que él veía una señora, pero qué bien tú te ves, yo sabía, tú estás haciendo dieta porque estás muy delgada. Y un diablito interior decía, está gordísima y fea, lo que él estaba pensando. Entonces Freud nos habla de un mundo inconsciente. Y esto es interesante, porque lo que ha hecho el siglo XX con respecto a la realidad, que es un tema, es que ha trastornado todos nuestros esquemas de realidad. Y tú oyes cosas fantásticas, como dice Einstein, por ejemplo. Einstein dice que el universo no es infinito. Esa realidad no se había cuestionado nunca. De hecho, yo todavía creo que es infinito, porque no entiendo que tenga fin. ¿Dónde? Sin embargo, Einstein, que es un genio, dice, no, el universo es curvilíneo. El tiempo es relativo. O sea, Einstein dice cosas con respecto a la realidad. Tú dirás, no, la realidad es que 10 minutos son 10 minutos. Dice, no. Y dio un ejemplo hermoso después de una charla que una señora le dijo, pero es que 10 minutos son 10 minutos. Tú dirás, ¿verdad? Dice, no. Y le dijo, 2 minutos sentados sobre carbones encendidos son mucho más largos que 2 horas hablando con la mujer que tú amas. Por eso es que los enamorados no contabilizan el tiempo, no saben cuánto dura un beso, cuando es con amor, claro. Y antes que nada más había un teléfono en la casa, pero yo estoy empezando ahora a hablar porque tenía a la gente desesperada y tenía 2 horas y media hablando. No se puede contabilizar, se pierde la realidad. El surrealismo es otro plano de la realidad. Entonces fíjense, hablando de Tobar, lo interesante de Iván Tobar es que el surrealismo de Tobar es de Tobar. No es exacto, aunque Tobar se influye de aquel ambiente que había en Francia, porque él se va con 21 años en el 63 a París, y yo siempre digo que llegó al sitio adecuado, en el momento adecuado, y a Héctor Rizal le encanta esa cita, porque él llegó a París en el momento exacto de la bohemia. Una bohemia que para mí no hay nadie que la describa mejor que Charles Aznavour en aquella canción. Charles Aznavour sigue la corriente de Edith Piaf, que es la canción realista francesa, y Edith Piaf, la de Aristide Bruant, que es el que pinta Toulouse-Lautrec con una bufanda roja, el hombre de la bufanda roja. ¿Y qué decía Aznavour? Tiene un parrafito ahí que me gusta mucho para definir la bohemia. Teníamos salud, sonrisa y juventud, nada en los bolsillos. Esa era la bohemia. Y un pintor vendía un cuadro y salían a bebérselo en grupo. Si cuando un pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. Cuando él regresa a París encuentra que la bohemia ha muerto. Pero esa es la historia de cada uno, porque la juventud es una cosa y otra edad es otra. Entonces el surrealismo es otro plano de la realidad. ¿Qué pinta, por ejemplo, un Salvador Dalí? Prácticamente los sueños, un mundo onírico, y Tobar también. ¿Y qué es un universo onírico? Tengo que decir esto para definirlo, porque la palabra onírico es una palabra mitológica. ¿Qué me quedará a mí? Que no me acuerdo cuando empecé. Fíjense, hipnos, de donde viene la palabra hipnosis, que la usaba mucho Freud, tiene 1000 hijos con nix, que es la noche. Y a esos 1000 hijos se les llama oniros. Hay 3 oniros muy famosos que nos pueden describir los otros. Esos 3 oniros son los que se ocupan de la gente poderosa, de los reyes, de los príncipes, etc. Morfeo. La palabra morfe en griego es forma. Soñamos con forma. Y le voy a decir algo raro. 5 minutos no puede ser. Pero está bien, yo lo acepto. Soñamos con forma. Yo le pregunté a una persona no vidente, con el permiso del que lo dirigí en el CONADIS, le puedo preguntar esto: ¿cómo sueña una persona que no ve? Y él sueña con forma. Esto es increíble por el tacto. Morfeo te hace soñar con formas. Fantazos, otro oniros, que te hace tener fantasías en los sueños. Y está Fobetor, de donde viene la palabra fobia, que te produce los miedos y las pesadillas.
Para mí los sueños son un mundo interesantísimo. Entonces, el mundo surreal es un mundo que solo puede ser soñado. Es un mundo onírico. Habita otro plano de la realidad, pero no por eso, es menos real. No por eso es menos real. Cuando Dalí te pinta la metamorfosis de Narciso, está hablando del narcisismo del ser humano. Este individuo que estaba condenado a que no debía verse nunca su imagen, porque era tan hermoso que cuando se ve en el agua y ve el reflejo, lo que hace es que se lanza a buscarse y de ahí sale la flor del narciso. Es una cosa, o sea, la misma mitología, los mismos mitos tienen mucho de verdad. Entonces, cuando hablamos de surrealismo, hablamos de otro plano de la realidad. No es solo Dalí, puede ser Magritte, por ejemplo. Magritte es surrealista. Puede ser Granel, que estuvo en este país mucho tiempo. Puede ser alguien que pintó, que no sé el nombre. ¿Se acuerdan del cine Élite? Que había una figura, esas figuras eran surreales también. Que de hecho, Magritte hace algo interesante, que es interesante citarlo en el arte, en el contexto del arte como ilusión, o el arte casi como mentira. Como mentira. Él te pinta una pipa, que es obvio que es una pipa, y dice, esto no es una pipa. Ahora, ¿es una pipa? No, no es una pipa. ¿Por qué una figura puede volar en un cuadro? Porque no está sujeta a la ley de la gravedad, porque ahí no hay ninguna mujer. Es una ilusión, es una mentira. La pintura te vende algo y te pinta una manzana, pero esto no es una manzana. Ve, cómete el lienzo, arráncalo y cómetelo. No es una manzana. Entonces la gente cuando ve un cuadro dice, eso es una manzana. No, eso no es una manzana. Eso es una pintura. Y voy a concluir con esto y aterrizar, apoyando esa idea. Vasily Kandinsky, que le voy a aclarar algo, porque tuve una charla el lunes sobre el patrimonio de Odesa. Odesa es una ciudad extraordinaria. Kandinsky estudió en la Academia de Odesa. Fue formado ahí. En la Academia Grekov. Odesa es la perla del Mar Negro, porque es importantísima en el contexto geopolítico que está. Y Kandinsky, Cézanne había dicho antes, cuando yo pinto una manzana, a mí no me interesa la manzana porque la manzana es un pretexto cuando yo quiero hacer un círculo. Y pinto un árbol porque quiero un cilindro. Y pinto una montaña porque quiero una pirámide. Y Kandinsky le responde, este genio. Pero si tú querías un círculo al círculo, ¿por qué tú pintas la manzana? O sea, ven, vuélvete sincero. Porque al final todo el arte es mentira, pero entonces miente deliberadamente. Y así nace con Kandinsky, aunque nada nace con nadie. Ni el cubismo nació con Picasso. Porque hay otras cosas de donde buscar, hay referentes siempre. Y nace con Kandinsky la pintura abstracta, donde no hay nada concreto. Yo veo a veces gente que habla de que, eso es abstracto, cuando ven algo raro. No es que haya algo raro. La pintura, por ejemplo, de Dalí no es abstracta. Es más, Dalí es terriblemente figurativo a veces. Porque Dalí tiene un grado de hiperrealismo, como es un maestro en el contexto del hiperrealismo. Esa cesta de pan de Dalí, que tú crees que Gala a veces parece que se está saliendo del cuadro, o el Cristo, por ejemplo, que pintó muchos Cristos, parece que fue inspirado en el de Brasil. No, fue inspirado en una imagen que él vio en una iglesia de un Cristo. Pero miren qué interesante, Kandinsky dice, no, la pintura no necesita ningún pretexto, la pintura puede convertirse sencillamente en una composición armónica de líneas, de manchas y de tonos. Las líneas dan sentido de dirección, los tonos equilibrio de peso y la luminosidad, las masas equilibrio de peso y los tonos mayor o menor luminosidad. Me queda un minuto y voy a finalizar con esto. Y Kandinsky decía también algo interesante que vamos a ver en la obra de Tovar y en cualquier gran maestro, el valor de la composición en la pintura. Uno mira al cielo y se pone a ver de qué constelaciones, un punto. Es más, la osa mayor parece una cacerola al revés, pero la gente ve una osa, porque el ser humano necesita componer algo que lo comprenda. Y todo en poesía, en música, en pintura, en lo que ustedes quieran en arquitectura, la gran palabra mágica es composición. Lo que evita que una pieza musical sea ruido es la composición. La composición. Es más, le voy a decir algo, de verdad, Carlos, para cerrar ahí con eso, y después entramos con Edwin. Una poesía no es importante por lo que dice, sino por cómo lo dice. Al final, de verdad, el 90% de la poesía es cursi. Miren que me gusta, pero el 90% de la poesía es cursi. El poema 15 de Neruda sencillamente es una mujer que está durmiendo y las mujeres duermen todos los días.
¿Y qué es extraordinario tiene eso? Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Ella está durmiendo. Lo que pasa es que él lo dice de otra manera. Y el ejemplo por excelencia para mí está en La casada infiel de Lorca. Que por cierto, Lorca hizo poemas surrealistas por su relación con Dalí. Lo hizo. En La casada infiel, cuando ellos hacen el amor en el río, que yo me la llevo al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso, etc. ¿Cómo tú metes en una poesía tan sublime como esa, que los perros ladraron? Pero, oye, ¿cómo tú metes en una poesía tan hermosa que ladraron unos perros, una cosa tan vulgar? Lo que pasa es que este genio tan sensible lo dice de esta manera. Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Poesía pura. Y lo que está diciendo es que ladraron unos perros. No importa el contenido. Por eso en el postino, el cartero le dice a Neruda, yo leí este poema suyo y me rompió el corazón, pero explíqueme qué significa. Él no entendía nada. A él le rompió el corazón el orden de la palabra. Lo dejo ahí, de verdad. No voy a abusar. Carol, lo hice 20 minutos, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Ya el protagonista Edwin Espinal. Yo estoy maravillado con Edwin, aunque él tiene más edad de lo que aparenta, porque me la dijo. Él tiene una edad que la puede decir sin problema. Y de verdad que estoy fascinado porque yo veo una persona que desde joven tiene la pasión por coleccionar. Y eso es algo interesantísimo. El coleccionista es una especie de cazador que va tras la presa. Inclusive se obsesiona hasta con una obra específica. No solo en el arte. Los coleccionistas son muy variados. Uno puede coleccionar peloteros, tapitas de refresco, lo que ustedes quieran. Desde niños estamos como acumulando. Los filatélicos que tienen un conjunto de sellos que lo coleccionan, los numismáticos. Hay gente que colecciona de todo, hasta miniatura. Hay gente que colecciona elefantes para ponerlo de espalda en su casa. Edwin, yo voy a ser como entrevistador. ¿Cuándo nace en ti la pasión por coleccionar? Bueno, yo recuerdo que cuando inicié a adquirir obras de arte, no lo hice con un fin de coleccionar obras de arte. Yo comencé, digamos, como comienza tal vez cualquier persona, porque pasé por un sitio, vendían obras y casualmente aquí está la persona que me vendió mi primera obra, que es el señor Juan Julio Boden. Creo que lo vi por ahí, que entró hace un momentico. Y me agradó muchísimo la obra. Recuerdo que fue una obra de Teté Marela. Me encantó. Y la compré porque me identifiqué con la obra, me gustaron las gorditas, dije, qué bonita obra. A partir de ahí, mi esposa, que también me acompaña y que ha sido, digamos que, un soporte para mí en todo lo que tiene que ver la tarea del coleccionismo, que no es fácil, comenzó a asistir conmigo. En ese tiempo éramos novios, no estábamos casados, pero comenzó a asistir conmigo a exposiciones, comenzó a asistir conmigo a diferentes actividades que nos invitaban. Y así fui creando como cierto interés por el arte. Ya a partir de mi tercera obra que compré, fui sintiendo como una atracción inesperada. Conocí a una persona que la considero un mecenas, un coleccionista, que digo que fue quien sembró la semilla del coleccionismo en mí y que me enseñó a ver que el coleccionismo de arte no es lo que muchas personas ven fríamente, como acumular cosas o como ordenar un sinnúmero de cosas de la misma especie o de la misma clase. Me enseñó a ver que el coleccionista es más bien una persona que asume el compromiso, que asume la responsabilidad de convertirse en el guardián temporal de una obra, de un objeto o de lo que sea. Y digo temporal porque nuestra presencia en este mundo es limitada. Aunque yo me vea joven hoy, los años no me van a perdonar y van a pasar. Y vemos grandes colecciones, tal vez no tanto en República Dominicana, donde el arte es todavía muy joven y tiene pocos años, pero en Europa vemos colecciones que datan de 400 años atrás.
Entonces, por eso digo que tú te conviertes en el guardián temporal. Y ese guardián tiene la responsabilidad de preservar esa obra, de ¿por qué no proyectar un legado de un artista y de formar parte de la historia del arte, sea de su país, sea iberoamericano, sea insular, sea de lo que sea que coleccione o el tipo de arte que coleccione? Entonces, basado en eso, fui generando esa pasión, fue creciendo en mí esa llama, y yo digo que se fue convirtiendo hasta en una adicción, porque es algo que cuando uno comienza, a veces se dice a sí mismo, no compro un cuadro más, pero eso es imposible, no hay forma. Aquí hay otro galerista también, que es amable, que me imagino que llegan a su galería, yo lo conocí hace algunos 10 años también, y él sabe de lo que estamos hablando. No hay forma de resistirse a una buena obra. Muchas veces, tú no puedes adquirirla, pero no quiere decir que no quieras. Entonces tienes que vivir con esa lucha constante en tu interior de dar el paso, de atreverte o de simplemente esperar. Así nació en mí el deseo de coleccionar. Otra pregunta que te voy a hacer. Al final, la razón de ser del arte es el espectador. Muchos coleccionistas, para mí es lo más común, pero hay gente que son, óyeme, no misántropos, pero viven para ellos mismos totalmente. Muchos coleccionistas tienen un placer tremendo cuando muestran sus obras. Es como una especie de trofeo. Entonces, ya que la obra de arte adquiere razón existencial cuando los ojos humanos la contemplan, o sea, por eso la importancia de los museos. Tú hablaste de cuidar, sí, custodio. La palabra museo viene de custodiar musas. El museo los custodia. Y realmente disfrutas tú, porque yo sé que tú aportaste imágenes para esta inmersiva en este proyecto que, aunque hay mucha gente involucrada, pero el gran promotor e ideólogo es Héctor José Rizek, que es un apasionado también con el arte. Tú sientes esa satisfacción de que la gente contemple la obra. Por ejemplo, fíjate, Fernando Báez ayer tuvo un conversatorio porque él exhibió parte de su colección de Clara Ledesma. La colección de Fernando claro, tiene mucho más tiempo que tú comprando. ¿Qué tú sientes con eso? O sea, con que la gente pueda apreciar, que el ojo humano lo pueda contemplar, la mirada. Bueno, yo leí hace un tiempo un escrito de doña Mariana de Tolentino que citaba a Goethe y decía que el coleccionista es una persona feliz. Y que cuando ese coleccionista entendía que podía proyectar, abriendo su colección o sus obras, a que otras personas también pudieran contemplarla, hacía entonces a mucha gente feliz. Entonces yo entendí eso hace mucho tiempo y por eso cada vez que tengo la oportunidad de que una obra mía, por pequeña que sea, pueda participar, sea en una actividad de este tipo, que pienso que es una de las maravillas que han pasado en el arte dominicano en toda su existencia y que debemos de sentirnos muy orgullosos de ella. Así como para cualquier exhibición, sea de dibujo, sea pequeña, cada vez que yo puedo aportar una obra para que otra persona la disfrute y la contemple, pienso que estoy contribuyendo a que esa persona sea feliz, a que esa persona se eduque, a que esa persona también pueda sentir esa semillita, esa llama que yo sentí en algún momento y que se anime también a acompañarnos en este recorrido que tiene que ver con el coleccionismo. Mira, perdona, que me provocaste con algo, con Goethe o Goethe, como tú lo mencionas. Goethe es correcto, porque así, en el castellano es como tú lo ves. Así es. Miren, a Goethe le pasó algo, para seguirte la onda, que nos puede explicar muchas cosas. Él visita el Vaticano y por primera vez, yo tengo una debilidad con ese autor, que bueno, entre él y Víctor Hugo, no sé, pero son de los más grandes románticos que ha dado la historia de la humanidad como escritores. Él entra a la Capilla Sixtina y mira eso y se impresiona tanto que él dice, el que no ha visto la Capilla Sixtina no puede entender lo que es capaz de hacer un hombre. Y es verdad, él se impresiona. Ahora, yo quiero llegar a la impresión, porque puede ser que en el público, que tú eres un ejemplo a seguir en el contexto de ser, no todo el mundo tiene que ser coleccionista ni apasionado de las artes,
pero yo me sentiría feliz si por lo menos siembro un poquito de pasión en el que no la tiene. Por si acaso aparece, yo creo que deben todos tenerla porque están aquí. Miren, la pasión por el arte es una cosa tan grande que existe hasta una enfermedad que se llama el síndrome de Stendhal. Esa enfermedad se definió psicológicamente hace poco, creo que en los 70, no me acuerdo. Pero Stendhal, un pensador del siglo XIX, él entró a la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Y él sufre una conmoción que le dio ganas de vomitar, náuseas, se iba a caer al suelo porque empezaron a temblar las piernas de la belleza del interior. Yo le digo esto, él salió todavía casi tomándose de los bancos y una psicóloga italiana estudia ese caso y lo llama síndrome de Stendhal. Quizás muchos de nosotros lo hemos sentido en alguna medida. A mí yo recuerdo perfectamente, pero por razones personales, que entrando al Patio de los Leones en la Alhambra, que lo correcto es Alhambra, en Granada, La Roja, por mi ascendencia árabe me acordé de mis abuelos, mi abuelo que ponía a llorar oyendo a Fairuz, oyendo canciones árabes, y a mí me conmocionó. O sea, miren que la Alhambra a mí me decepcionó por fuera cuando yo la vi en los 80 la primera vez, pareció una fortaleza, pero cuando yo entré al Patio de los Leones fue una emoción tan grande que digo, bueno, me dio una pica de ese síndrome. Y es tan interesante, fíjense, lo que quiero decir con esto es, hoy es el Día de los Museos y el tema que se decidió en el ICOM mundial fue el poder de los museos, pero yo quiero motivarlo en el poder del arte. Miren cómo a él dice, es una adicción, o sea, a él lo ha provocado esto de una manera, y miren, ayer decía Fernando Báez, que es un gran coleccionista, óyeme, ya esto se me está convirtiendo en un trabajo, yo me meto hasta 2 horas diarias a buscar obras dominicanas que estén en otros países. Me entendí un poquito. Tu colección básicamente es dominicana. Sí, yo de diría, arte dominicano, perdón. Yo diría que en un 95% arte dominicano. ¿Y el 5 que no es, de quién es, por ejemplo? Hay algo de arte haitiano, hay algo de arte cubano, hay algo de arte puertorriqueño y así sucesivamente. Dime, por ejemplo, los artistas de los que tú más tienes obra. Tienes una pasión por Iván Tovar, que conociste a Iván, ¿verdad? Sí, lo conocí. No lo traté tal vez a profundidad, como muchos de los que están aquí presentes. Mi amigo Yuri, que le agradezco muchísimo. Sí. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha brindado alrededor de todo lo que tiene que ver con esta gran exposición. Pero sí, las pocas veces que lo vi en él una persona muy medido en el hablar, de pocas palabras, un pensador, un observador, una persona que siempre estaba, yo diría que dispuesto a escuchar, pero no necesariamente a dejar ver lo que él pensaba o lo que él sentía en el momento. Fue lo que yo pude apreciar. Sin embargo, su obra sí la he estudiado muchísimo, sí me siento un conocedor de su obra, siento que es un artista maravilloso. Lo he dicho en muchas ocasiones y me ha traído problemas eso, que es nuestro mayor artista. Porque independientemente de que sea nuestro artista más cotizado, más valorado, tenemos grandes maestros también que de acuerdo a la afinidad que sientan otras personas, otros coleccionistas entienden que son igual en cuanto a su ejecución y ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que cuando vemos el discurso de la obra de Iván Tovar, hay que reconocer necesariamente que es nuestro mayor artista. Y de verdad que me apasiona porque todos los símbolos que él utiliza dentro de su obra, esos candados, las escamas, esos tercer planos, como usted hablaba, la luna, en ese mundo surreal. Y son un sinnúmero de símbolos que podemos durar mucho tiempo hablando de ellos aquí, con los que yo me identifico. Y ese fondo negro permanente que Pierre describía como una cortina negra que él utilizaba para, dependiendo de la intensidad del negro, porque tal vez muchas personas lo ven en fotografía y no aprecian de que muchas de sus obras tienen el negro en diferentes intensidades. Él hablaba de ese negro, dependiendo de la intensidad en que lo utilizaba, de cómo afloraban sus fantasmas al encuentro con el poeta. Entonces,
todo era un discurso, una magia, era un mundo plenamente surreal y un gigante. Iván Tovar, de verdad que es un artista maravilloso, un artista que pudiésemos durar 3, 4 conversatorios hablando de todas las cualidades que describen su obra. Pero él mismo se describía como un poeta que pinta. Y yo pienso que eso lo define en gran parte. Bueno, de hecho, el surrealismo arranca en la literatura, que eso es interesante, en la literatura. Y él era un poeta visual. Sí te voy a decir algo, ¿por qué provoca que tú digas es el más grande artista? Porque es hiperbólico. Va a caer en el terreno de lo subjetivo. Y le digo esto, sin embargo, sí se puede decir que es el que más ha trascendido internacionalmente. Eso es indiscutible. Iván tuvo la visión también, Iván se respetó mucho a sí mismo, y lo digo con respecto a los precios, que eso es importante, fundamental. Ahora, a mí tú me preguntas, ¿y cuál es el más grande artista dominicano? Que me lo han preguntado, y yo me he visto la respuesta, porque es que nosotros tenemos buenos maestros, y lo interesante de esta inmersiva, que para mí, miren, con el perdón de Héctor, yo siento que esto es mío. Y creo que el pueblo dominicano tiene derecho a apropiarse de eso, porque yo siento que este es el comienzo de empezar a respetar a muchos maestros dominicanos. Esto no es Iván necesariamente, esto no es Iván, este es el comienzo. Iván, la verdad, sembró eso. Un detallito nada más de Iván, es verdad lo de los negros. Yo vi a Iván pintando en varias ocasiones en un apartamento por el Embajador. Y él me decía, digo, Iván, ¿y cómo tú, con la falsificación, porque es un tema que a uno le inquieta? Sí. Dice, no, es que ese negro no es negro. Sí. Tiene mucho de azul. Tiene azul, tiene verde. Sí, exacto. Y él me lo explicaba. Y otro detallito de Tovar, que es para mí simpático inclusive. Es verdad que él era un hombre de pocas palabras, muy inteligente. Le digo, Iván, ven acá. Porque él se va, él ya pintaba aquí. Y se va en el 63, nació en el 42, 21 años. Y se va a París. Y ahí se rodea, imagínate. Él fue al sitio que tenía que ir. Y ¿cómo tú te metiste en el movimiento surrealista? Y dice, no. Yo llegué a París y me dijeron que yo era surrealista. Muy buena respuesta. Lo que pasa es que él después descubre su camino. No sé qué otro tema podemos tratar. Otro detalle, pero interesante. Edwin, Iván Tovar. ¿De qué otros artistas tú tienes una cantidad más o menos considerable de obras? Pueden ser 5 o 6 de artistas importantes dominicanos. Ramón Oviedo. Maestro Oviedo. Domingo Liz. Fantástico. Jorge Severino. Y Vicente Pimentel. Te mencioné mi top 5. Sí, es top 5. Vicente, miren, nuestro país no fue bueno con Vicente. Vicente está en París, está en una mala condición física. Un maestro respetado allá. Citaste al maestro Oviedo. Yo tengo con Oviedo, no, eso le pasa a todos los grandes maestros de aquí, todo lo que tú has citado, a todos. Pero Oviedo tiene una particularidad muy especial y es el aburrimiento de sí mismo. Y esa característica, cada Oviedo es una historia. No es el tipo de artista que tú ves un cuadro o viste 5 y lo viste todo. No. Es una historia. Y eso es fundamental en un maestro. Y yo digo aburrimiento de sí mismo. ¿Saben por qué? Porque es un consejo que le doy a todos nosotros sin ser artistas y a los que son artistas. Señores, la rutina mata. Lo que José Ángel Buesa llama el vulgar agobio de la rutina diaria, de las desilusiones y los aburrimientos. Oye, tú no puedes estar todo el tiempo en lo mismo. Por eso es que Sorba dice que hay que tener un poquito de grado de locura. Fíjense que al final de la película él le dice a su jefe, a Basil, le dice, boss, a usted Dios se lo dio todo. Usted es un hombre buen mozo, joven, rico. Pero Dios no se lo da todo a nadie. Solo le negó una cosa, la locura. Y fíjense que él entiende el tema con esa escena final de Sorbo y Griego. A mí me gusta ligar poesía, cine y todo, porque todo tiene que ver. Porque es el ser humano. Este tipo tan estrella, tan psicorrido, le dice, Sorba, entonces enséñame a bailar. Oye, qué belleza esa. Y ahí terminan bailando los dos. O sea, vuélveme loco un poquito, aunque sea, ahora. Y eso es interesante, sí. Vamos a seguir contigo. Yo no sé si podemos hacer algo interactivo, Carlos, o seguimos con Eddie Espinal, de que la gente pueda participar.
Yo estoy como moderador aquí. ¿Hay algo más que tú quieres decir del coleccionista, de motivar a coleccionar? Bueno, sí, yo pudiera decirle veo algunos amigos aquí jóvenes coleccionistas, que yo pienso que... No me incluyo hoy, pero está bien. Que, Yo estoy claro. Que para coleccionar lo más importante es estar abierto siempre. Sí. Estar abierto a conocer, abierto a descubrir. En estas últimas décadas podemos decir que muchos artistas nuevos, emergentes, están surgiendo producto del proceso natural creativo que se agota con los artistas, pero también la misma tecnología, el hecho de poder estar conectados, nos brinda muchas cosas que en otras épocas no eran tan fáciles de poder acceder a ellas. Entonces, no enfocarse solamente, cuando digo estar abierto, es no enfocarse solamente en el aspecto visual de una obra, sino también estar abiertos a entrar dentro de ese proceso creativo del artista, que puedan ver cuál es su discurso, que puedan visitar sus talleres, que puedan interactuar con ellos, que puedan conocerlo como persona, qué piensan, porque eso puede ir generando esa conexión que se necesita para dar el paso y atreverse a adquirir una obra, a seguir a un artista, a proyectarlo, a ayudarlo a que siga desarrollándose, porque un artista por sí solo, por bueno que sea, es imposible que pueda destacarse si no cuenta con un sinnúmero de personas que apoyen su obra. Entonces, mantenerse abierto a ese constante aprendizaje, que es inagotable, siempre vamos a poder aprender algo, no hay forma que en el arte una persona diga que lo sabe todo. Entonces, mantener ese proceso de aprendizaje abierto, pienso que es el principal consejo que yo puedo darle a un nuevo coleccionista o a una persona que le interese coleccionar. Bueno, antes de pasar a ustedes, me provocó a dos temas más contigo. Miren que yo tengo un grupo los lunes, por ejemplo, y se llama, no era para decir que tenía el grupo, sino para decir el nombre, Educando la Mirada. Bajo la base de que yo creo que la mirada se educa. La mirada se educa. Y el coleccionista, lo que yo veo usualmente, hay otros que parece que comienzan bien desde el principio. El coleccionista empieza a comprar arte y no sabe bien lo que está haciendo. Y empieza a aprender y aprender, porque la mirada se le educa. Y llega un momento que él quiere hasta salir de muchas obras que compró y ver cómo ese dinero lo sustituye por lo que realmente él cree que vale. Entonces él forma una colección en base a un criterio que aún sea intuitivo es válido. Eso es uno, que te quiero preguntar si pasó contigo. Y lo segundo, que yo veo importante, a mí me gustan esos seres humanos que no se impresionan mucho por la crítica, sino que ellos valoran lo que ellos creen. Es como el vino más bueno es el que te gusta. O sea, y se lo digo, no porque hay que comprar siempre lo que a uno le gusta, que fue un tema que tocamos ayer, porque te digo, la mirada se educa y tú puedes decir, esa obra es muy valiosa, no importa que haya una empatía o no, esa obra, oye, este tipo tiene oficio, qué interesante, o hay una conceptualización que me interesa, etc. Pero miren, hay una escena que sale en la película Modigliani que es real, porque está en la historia. Picasso le dice a Diego Rivera, ve a mi taller, y lo tenía, que visite su taller. Y él le dice a Modigliani era un tipo peculiar, que de hecho, él era extrovertido solo cuando bebía, era un hombre introvertido. Y era un dandy, nunca tenía un centavo, pero le gustaba a todas las mujeres. Él era gustativo. Y Rivera le dice, vamos del maestro, pero a él no le caía bien Picasso. Y van al taller. Mira qué interesante, Diego Rivera sale impresionado con Picasso. Pero este hombre, esto es lo último, porque Picasso es, ay Dios, no me gusta ser hiperbólico, para mí es no el mejor ni nada, el más importante del siglo XX. Puedo estar equivocado, el que yo considero más importante, no mejor. Bien. Y Modigliani le dice, a mí no me gusta lo que él hace. Y a mí me encantó eso de Modigliani, que este gigante de Picasso, él diga, a mí no me gusta y punto. Él está ejerciendo el derecho a tener juicio propio. Él no piensa en grupo. No es porque tú me digas que, si yo no le veo y punto. En tu colección, por ejemplo, cuando tú empiezas,
pasaste un periodo de aprendizaje en el cual hay obras que tú adquiriste que tú jamás hubieras adquirido ahora? Bueno, yo digo que Sin decir nombre de artista. No hay problema. Yo digo que yo comencé bien porque yo entendía que todo lo que implica un gasto requiere de un asesoramiento. Y como yo no era muy ducho, yo no era muy conocedor, yo seleccioné 2 o 3 personas que me orientaran. Y mencioné ahorita a Juan Julio Boden, está aquí, es uno desde hace 20 años, de uno de mis asesores principales al momento de comprar una obra. Ya después que uno va cultivando y va agotando ese proceso de educar el ojo, ya uno se atreve a comprar muchas cosas sin consultarla. Sí me ha pasado que muchas veces te llegan a la oficina o personas que necesitan que tú lo ayudes de alguna manera. Y de la forma en que te proponen que tú lo ayudes es a través de comprarle una obra de arte. Y esa obra de arte tal vez no necesariamente es la obra que tú comprarías de ese artista, o no es la obra que tú consideras que representa a ese artista o la que tú quisieras tener dentro de tu colección. Y muchas veces tú terminas comprándola, sea para ayudar a ese amigo, sea para ayudar a ese artista, o sea porque tú consideras de que tú quieres tener la firma dentro de tu colección porque no la tenías. Aunque esa firma tú no la quieres ver representada en ese cuadro específicamente, sino en algo tal vez mejor. Y eso sí me ha pasado. Lo que yo he hecho en el pasar de los años es, como usted muy bien explicaba, ir rotando y sustituyendo algunas cosas con las que no me siento identificado. O sea que tú has vendido. Sí, yo he vendido, okay. Yo he vendido, definitivamente. Yo he vendido. Y no le pasa a la mayoría, o sea. Sí, así es. Y en segundo lugar, con la segunda pregunta que usted me hizo. La presión de la crítica. Yo también me identifico tanto con el arte porque me gusta mucho la lectura, me gusta también la música y ese tipo de cosas. Y en algún momento leí que el buen coleccionista no es solamente el que adquiere una obra basado en el precio del mercado de la obra. Si tú logras identificar que un artista es importante como decía ahorita, por su discurso, porque ejecuta una buena obra, aunque el mercado todavía no lo reconozca, y tú la adquieres, te transmite felicidad, tú te sientes cómodo con la obra. Entonces, tú no estás adquiriendo esa obra con un fin netamente económico, de ganar una plusvalía, etcétera, etcétera, sino porque la obra te transmite emociones. Un gran galerista neoyorquino decía que la mejor colección no es la que tiene todos los nombres deseados. La mejor colección es la que cada cuadro transmite al coleccionista una emoción, un sentimiento. Y si eso te da felicidad, entonces tú tienes la mejor colección. Independientemente que la de Don Juan Portela sea mucho más chula. Ay, que Juan, no te había visto, Juan. Y mucho más grande y mucho mejor. Cada colección es un mundo y dependiendo de lo que te transmita, entonces tú te sientes cómodo con ella y la disfrutas de igual forma. Otra vez me provocaste, no, pero me falta una pregunta, Carolina. Y vamos al punto. Una porque me provocó. Qué bueno que Juan está aquí porque hemos citado a Granel y hemos citado a André Breton como un ideólogo del movimiento que estuvo aquí varias veces, Breton, un personaje interesante. Al cual Tobar no asistió a su entierro. No sabía esa parte. No asistió. Pero tal vez no me sé, Juan, corrige, si puedo decirlo. Valeria. Hay una colección específica que tiene Juan, que es muy interesante. Es de Granel toda, de Eugenio Fernández Granel, que fue un maestro. Pero lo interesante es que él adquirió los Granel que eran de André Breton. Y eso en arte es un valor añadido. Es un valor añadido muy especial. Yo siempre veo esa colección de una manera diferente, por el respeto a Breton también. Por el respeto a Breton. Y vamos a la última. No hay última porque vamos a seguir en esto. De aquí para adelante seremos amigos, pero mira, antes de ir al público, un detallito, el arte como inversión, me interesa que lo toquemos el tema. El arte es innegablemente una inversión para el espíritu. El arte es lo más importante, el arte tiene un retorno espiritual. Porque es algo, tú dices, el arte que se come, te tapa el techo de la lluvia, el arte trasciende por mucho lo que es utilitario en la vida. Tiene
un contenido espiritual muy poderoso, pero también es una inversión desde el punto de vista material. Óyeme, hay obras que es más, te voy a dar un ejemplo rápido. Don Juan Gasó, que para mí era una persona muy especial, está vivo. Yo le hice la catalogación a Don Juan y estoy con él sentado un día, hace años. Él tiene un granel en su oficina y él ve que yo se lo tazo en un precio que andaba por los $35,000 en ese momento. Porque él se pasaba ya el tiempo hojeando el libro, viendo sus obras impresas. O sea, porque, oye, son una cantidad de oro inmensa. Y en el libro era más fácil. Me dice, ven acá, ¿cuánto tú crees que yo pagué por ese granel? Digo, no sé. Ya te dije la tasación. Y me dice, yo pagué, yo creo que fue en los 50, no me acuerdo ahora, pero fue tiempo remoto, quizá yo no había nacido. Yo pagué 40 pesos en 4 pagos de 10 pesos. Y te voy a decir que eso era mucho dinero en ese tiempo y mucho sacrificio. O sea, fíjate, pero mira lo que es el arte. Ahora, ese Cristo Luz Mundi que está en el Museo de Abu Dhabi, en el Louvre, Cristo Salvador del Mundo, que se compró en $450 millones, el que lo vende, lo compró en $10,000. Claro, hizo un trabajo con él, lo autenticaron y está ahí el cuadro por el que más se ha pagado en el mundo. Háblame del arte como inversión y pasamos al público. Inversión. El arte siempre representa una inversión. Y yo pienso que la mirada que debemos de tener es, como coleccionista principalmente, entender de que toda inversión tiene riesgos. Y que adicionalmente a que tiene riesgos, no todos los bienes en los que se invierten te reditúan en el tiempo de la misma manera. Sin embargo, está estadísticamente comprobado de que el arte es de los bienes más resilientes en el tiempo. O sea, el arte es capaz de superar momentos de crisis como los que estamos viviendo en tiempos de pandemia, como los que se vivieron en el año 2008, como los que se vivieron en los años 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene la capacidad no solamente de verse menos afectado en términos de valoración que los índices de bolsa, por ejemplo, sino que una vez pasadas las crisis, son los bienes que experimentan los picos más altos de revalorización. Entonces, invertir en arte, claro, de manera prudente, de manera guiada, de manera bien asesorada, son una de las mejores inversiones que existen a nivel mundial. Y no es casualidad que las grandes fortunas mundiales tienen un componente altísimo de arte y han visto crecer su patrimonio en el paso de los años por precisamente esas inversiones que han realizado en arte, que reditúa de una forma extraordinaria, no solamente en lo económico, sino también, como usted mencionaba, en la parte espiritual y personal. Sí, vamos a hacer intervención del público. ¿Alguien moderaría, Carol? Que hayan 4 o 5 intervenciones, que sean que vayan directo a lo que es, al tema, sí. Claro, claro. Buenas noches. Ya que usted tocó el tema de la importancia de las emociones a la hora de elegir una obra, nos gustaría saber, de las obras que usted posee de Iván Tovar, ¿cuál es la que le ha generado más impacto emocional y si podría describir cómo fue ese impacto? ¿La vamos respondiendo inmediatamente, Carol? ¿O? Sí, es mejor. Ok. Bueno, de las obras que yo tengo de Iván Tovar, si tú supieras que una de las obras que a mí más me gusta es un dibujo, no necesariamente un lienzo. Yo soy muy apasionado con el dibujo, porque entiendo que en el dibujo está la esencia de un artista. Y particularmente en Iván Tovar, Iván era un artista que entendía y tenía el concepto de lo que quería.
pero no necesariamente la forma. Él decía que su gran creación era el dibujo, porque a través del dibujo y de esos bocetos, que lo invito a todos a que visiten la exposición de bocetos de la familia, él lograba impregnar ese concepto que tenía y ir definiendo. Su obra era una obra muy pensada, no es una obra al fresco, o sea, no una obra que se hacía de la noche a la mañana. Él tenía que definir qué colores utilizaba, qué forma iba a adoptar eso que él tenía en su mente, cómo él iba a poder cómo él iba a poder transmitir todos esos sentimientos que él tenía a través de esa obra. Entonces normalmente él hacía un lienzo. Entonces te digo que a mí personalmente la obra que más me gusta de él es un dibujo que yo poseo, es un dibujo que no es súper trabajado, pero cuando tú ves la exactitud del trazo, que en un dibujo no se puede corregir, porque en un lienzo tú puedes corregir algunas cosas, puedes trabajar algunas cosas, y más un gran maestro como Iván, pero cuando tú ves la exactitud del trazo de Iván, realmente es impresionante. Yo mismo he dicho que es sinónimo de perfección, porque tú no puedes, nosotros que somos simples mortales, ¿verdad?, imaginar que un trazo de esa magnitud se pueda hacer sin utilizar algún instrumento. Era algo sencillamente perfecto. Entonces el dibujo es un dibujo sencillo, son unos trazos que hacen alusión a senos, que hacen alusión a curvas, que hacen alusión a los símbolos que él utilizaba normalmente dentro de su obra. Igual. Edwin, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te haya dado con respecto al coleccionismo? El mejor consejo que alguien me ha dado es que a la hora de adquirir una obra, no lo haga por impulso, que sencillamente la admire, que la vea y que piense si primero puedo adquirirla en el momento. Aunque hay obras que le confieso que aunque uno no pueda adquirirla, tiene que hacer el esfuerzo porque tal vez nunca más pueda adquirirla. Sencillamente te pasan. Usted sabe, don Juan, usted sabe de eso, don Juan, ¿verdad? Si tú no la aprovechaste, mañana va a llegar don Juan Portel y la va a comprar y tú no la vas a poder adquirir. Tú no la vas a poder adquirir nunca. Entonces, sencillamente tú tienes que tomar la decisión y hacerlo. Pero independientemente de eso, tienes que ser prudente, tienes que saber que vendrán nuevas oportunidades, que el arte es inagotable, que es una fuente de creación permanente y que las cosas y las colecciones se pueden ir creando en el tiempo, que no necesariamente tienen que construirse de un día para otro. Esta pregunta es para los dos. Ustedes saben que históricamente hay una relación entre arte y poder. No solamente arte, poder social, poder político, sino también económico. De hecho, el coleccionismo propiamente, ustedes saben que comienza con el mecenazgo, especialmente en el Renacimiento, un momento brillante, con los Medici y las familias poderosas económicamente. Esa relación entre el arte y el dinero propiamente. La pregunta es, ¿hay que ser poderoso para ser coleccionista económicamente? ¿Hay que ser rico para comprar arte? ¿Cuándo usted responde? No, yo puedo empezar, sí. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que no hay que ser rico. Yo te voy a decir algo, porque la riqueza es un término relativo, muy relativo. Tú ves un coleccionista dominicano que está adquiriendo obras, por ejemplo, que puede pagar $100,000 por una obra, $80,000, $70,000. Dice, no, es que él es rico. Eso es relativo, porque hay quien paga $100 millones. Entonces, él puede ver inclusive como es un coleccionista menor, porque en el mundo, esa relatividad de Einstein se aplica a todo, siempre va a ser relativo.
Entonces yo creo que se puede ser coleccionista sin ser rico. Tú coleccionas lo que tú puedes, lo que tú puedes. Mi papá decía mucho en mi casa, a mí no se me olvida, porque la vida era diferente antes. A veces cuando había algo que no te gustaba la comida, pero en mi casa había una manera de educar con respecto a la alimentación. Y él siempre decía, en la comida o cualquier tema, si no hay lo que te gusta, procura que te guste lo que hay. Y fíjate, y eso es verdad, tú te arropas donde la sábana te da. Mira, yo no paro de comprar arte, pero a mi nivel. Entonces, ¿qué yo hago? Mira, a veces aparece un dibujito por ahí de un buen, de Gausachi, de esto, y tú lo consigues con 40,000 pesos. ¿Sí? Y entonces, tú puedes buscar en la vuelta 50, 60, todo el mundo puede ser coleccionista. Y aparecen cosas hasta en menos, y oportunidades. Claro, a tu nivel, tú dices, no estoy comprando una obra impresionante de Paul Giudicelli, pero conseguí un dibujito por ahí haciendo un sacrificio. O incluso a veces vendiendo algunas cosas que no son las que más me interesa tener, y puedo cambiar 3 cuadros de otra categoría para conseguir un dibujo de un buen artista. Pero yo creo que se puede ser coleccionista sin ser rico. Aunque la palabra rico siempre va a ser relativa. Todo el que está sentado aquí es rico en relación a personas que pasan hambre todos los días. Porque en el mundo hay un desequilibrio tremendo ahora mismo. Entonces la riqueza es muy relativa. Pero hay gente en el mundo con un poder económico que se ve como muchos de nosotros y se pega un tiro. Esto es real porque la riqueza es relativa y pasa con el coleccionismo. El coleccionismo es una pasión, no está ligada tanto al poder económico. Perdón, tiene que ver con el poder desde el principio. Lo demostraba Julio II, él mostraba poder haciendo eso. Lo hacían los Medici, es verdad. Pero yo te hablo de nosotros, la gente común, que no tenemos ese poder tan grande y adquirimos obras porque queremos ir coleccionando. Además, un coleccionista puede ser coleccionista hasta de cerámica, cada cual colecciona lo que quiera. Hay muchas cosas de coleccionar que no son arte. Entonces, la pasión por coleccionar no necesariamente es de rico. Dilo a tu manera porque... Bueno, en mi caso, yo pienso que lo que hay que tener la decisión es lo primero. Y en segundo lugar, la visión. Porque siempre va a implicar un sacrificio. Por ejemplo, a mi corta edad, muchas personas me han catalogado en algún momento de loco, me han catalogado de soñador. Inclusive personas que están aquí, que son familia mía, que me quieren muchísimo. Lo está atacando. Sí, no importa. No importa, pero me han dicho, tú estás loco. O sea, ¿cómo tú vas a comprar una obra? ¿Cómo tú vas a dar ese dinero? Y yo dije, pero tú te compraste un carro el año pasado. Déjame a mí comprar la obra, que eso es lo que a mí me gusta. Y tú cogiste un préstamo para comprar otra cosa, yo estoy firmando una línea, un pagaré, para pagar esta obra. Entonces, por eso hablo de tener la decisión de hacerlo. En segundo lugar, y súper importante, es que cuando no se tienen los medios, todos los días nacen nuevos maestros. Actualmente, tenemos en incubadora muchísimos maestros que lo veremos dentro de 20 años, lo veremos dentro de 25 años. Ramón Oviedo se convirtió en un maestro a través del tiempo, pero yo estoy seguro que muchas personas tuvieron la oportunidad, como tuvo el señor Gasó, de comprar obras de Ramón Oviedo por 500 pesos, por 300 pesos, por 400 pesos, que hoy cuestan $15,000, $20,000, $25,000. Entonces, por eso hablo de un tema de visión, de decisión y de buen asesoramiento, de estar abierto a conocer, a siempre indagar, y yo pienso que el tiempo le irá dando a ese nuevo coleccionista cada día la razón de haber tomado esa decisión de incursionar en el coleccionismo del arte. Perdón, rápidamente, a mí me pasaba mucho en la galería de arte cuando la tenía, que esto es interesante, iban parejas de recién casados, no porque estuvieran mal, pero señores, están recién casados, tienen otras prioridades. Y por ejemplo, usualmente se antojaba más el varón, se antoja de una obra, y tú veías la recién casada esposa, mi amor, acuérdate que... Y tú ves que se quedaban sentados ahí. Y a mí me daba una pena de que no la tuviera, se lo digo de corazón, fuera del negocio, que en ocasiones, mira, yo llegué casi a dársela al costo a 12 meses. Porque decía es que yo quiero esa obra. Y o sea, tú lo ves como decía, es un impulso terrible. Yo le dije, ven acá, y allá, tranquilo. ¿Qué tú puedes pagar? Mira, págala 12 meses, te voy a bajar. Porque me daba esta pena que saliera por la puerta sin ella, porque yo sé lo que le está pasando. A una pregunta que tenía, una mano.
Yuri, caramba. Buenas noches. Como tú hablas de que el coleccionismo es una pasión, y en una de mis búsquedas de obras de Iván en Europa, me enteré de que en una ciudad de Bélgica habían obras de Iván que la había comprado un coleccionista y había fallecido el coleccionista. Yo investigando en Bélgica, primero fui a la ciudad de Ostende, que está en la costa del Mar Blanco, y ahí investigando me di cuenta que las obras se encontraban en el Museo de la Villa de Mont, y me trasladé rápidamente allá porque ya al otro día tenía que salir de Bélgica. Y me topé con las obras de Iván en el Museo de Bellas Artes de la Villa de Mont, porque así le llaman en Bélgica a la ciudad de Villa. Y había un libro de una exposición que se hizo, y el título de la exposición se llamó Fruto de una pasión. O sea, todas las obras que ese industrial, que Iván me había hablado de él, había coleccionado, la donó a ese museo, y el museo, en honor a él, hizo una exposición con todas las obras y le puso el título de Fruto de una pasión. O sea que todas esas obras son fruto de esa pasión de ese coleccionista. En esa vertiente, Edwin, producto de esa pasión, ¿tú le has caído atrás a alguna obra que la tiene una persona como una propiedad y tú lo has convencido de que te vende esa obra? Sí, A Juan no le pregunte eso. sí, Dile. sí, sí. Yo digo que esa es la tarea diaria de todo coleccionista. Todo coleccionista siempre tiene una obra vista dentro de una casa, dentro de la casa de un familiar, dentro de la casa de un familiar, de un amigo, que en algún momento uno ha visto y uno siempre la ha tenido presente. Y no es que uno quiere que se muera nadie. No es que uno quiere que se muera, pero uno le deja caer, no le dice, bueno, si usted considera en algún momento que vender esa obra, mire, a mí me interesa, por favor, llámeme. Y uno se mantiene siempre en contacto, llamando. ¿Y tú quieres que tenga problemas con yo no obra? quiero que pase nada, pero siempre uno se mantiene permanentemente vigilando y viendo, porque eso pasa con mucha frecuencia. Pero sí, hay obras que realmente marcan a uno y uno siempre se mantiene tratando de conseguirlas. En el exterior también, Yuri, hay obras que salen a través de galeristas. Los galeristas fuera son un poco complicados, uno está acostumbrado, como decía Gamal, a que sean más considerados. Los galeristas afuera te dicen, son 5 pesos, son 5 pesos. Si tú la quieres, la quieres. Si no la quieres, esa no es para ti. Exacto. Entonces, a veces uno se pasa 5 meses, 6 meses, 7 meses con ese galerista, hasta que yo creo que por cansancio a veces uno lo vence. Pero es una labor que todo coleccionista que se propone ir construyendo esa colección y que entiende que esa obra en particular le aporta a su colección, debe de mantener esa constante búsqueda. Amable. Buenas Vamos a noches. ser amables y una intervención más allá. Juan Julio. Amable Juan Julio. Buenas noches. Edwin, no vaya a mi casa que no te voy a vender un guayasamín. Ni me voy a morir ahora tampoco. Que tiene un guayasamín que le interesa. Nada, buenas noches. Para mí, arte es la capacidad que tiene el artista de crear manteniendo su estilo. Y ahí viene la pregunta. Muchas personas van a tu casa y tienen dinero y van donde el artista para que les repita esa obra. Entonces, particularmente a mí, en mi galería yo puedo tener cualquier obras de arte de cualquier artista, porque vivo de eso. Pero en mi casa
me gusta tener obras únicas del artista. Entonces, ¿qué tú puedes decir, Gamal, cuando un artista hace eso? Para mí es un artesano. No, olvídense del nombre, no piensen en nadie. Hay un artista que yo aprecio mucho, de verdad, pero de verdad que lo aprecio. Y yo pensé, ya yo no hago eso. Como dice Facundo, nadie debe dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Ya yo no evito, doy consejos cuando es muy necesario, muy necesario. Y yo veo que esta persona, óyeme, tú encuentras una obra aquí, la ves allí, la ves allá. Y yo digo, me da pena porque tiene talento, porque si no lo tuviera no hay problema. Y yo cometí el error de decir un día, mira, concho, porque se te queja la gente, oye, pero vi esa obra aquí, ¿tú sabes cómo es eso? Entonces él me mandó a estudiar, me dijo, ¿por qué tú no estudias Monet? Pero ahí sí me provocó, porque cuando uno es joven es mucho más arrogante. Uno es arrogante, la juventud te da un sentido de arrogancia, a veces, no siempre, a veces. La arrogancia que es una cosa que no tiene el más mínimo sentido, porque un ser humano en el tiempo y en el espacio es nada. Si ustedes piensan en la inmensidad y en la eternidad, se nos cura la petulancia. Y oye, a mí me dije, no, espérate. ¿Por qué tú me mandas a estudiar Monet? Porque repitió la Catedral de Rouen 35 veces. Cada obra de esa es un estudio de la luz y diferente. Porque él entendía que la catedral a las 5 de la tarde no era igual que por la mañana y que el Parlamento de Londres con niebla no era igual al Parlamento sin niebla y el Palacio Ducal de Venecia. Y tú me estás mandando a estudiar Monet porque repitió un tema. No. Monet era un maestro. Ese no es el caso. Yo te lo estoy diciendo en otro contexto. Por eso yo hablo ahorita de la admiración que tengo por el maestro en el aburrimiento de sí mismo. Como todos debemos cansar. Señor, el ser humano no puede ser predecible 24/7, que ya tú sabes por dónde viene. Hasta el loco un día que la gente no sepa por dónde. Oh, pero ¿y esta salida? De verdad, interesante. Dijo lo que tú no esperabas que dijera. Eso vale la pena. O sea que yo te entiendo perfectamente. Por allá, ¿quién levantó la mano? Juan Julio, claro, por Dios. Bueno, buenas noches a todos. ¡Ay! Uy, no pasó nada, absolutamente nada. Bueno, más que una pregunta, quería hacer una pequeña intervención con una pequeña reflexión y quiero que ustedes, los dos, respalden esta reflexión. Hay que apoyarte obligado. Claro, porque pues somos del equipo. Es lo siguiente, señores. Cuando viene a ver lo que Edwin ha hecho en su día a día como coleccionista, hay quien sale huyendo porque dice, para ser coleccionista hay que tener ese nivel de ensoñación que tiene Edwin. Y yo lo que quería era mandar una señal de tranquilidad al que esté pensando eso y que sepa que el coleccionismo empieza poniéndose en contacto con el arte de una forma hasta naif, o sea, simple. Yo siempre digo que hay un antes y un después desde el momento en que tú decides en tu vida asumir el arte como un compañero permanente. Simplemente si tú en tu casa tienes paredes vacías y quieres que tu vida cambie, oye bien, tienes paredes vacías y quieres que tu vida cambie, haz el ejercicio de ubicar par de, como decimos nosotros, par de cositas de arte que te acompañen, que cuando tú te levantes digas, mira, la cosita que yo ayer conseguí, que hoy me acompaña, hizo mi día mejor. Eso pasa, señores. Hay obras que tú la enganchas y te cambian tu semblante. Te levantas, ay, verdad que yo compré esto ayer. Te sorprende día a día de lo que esa obra te puede decir. Hoy te dice una cosa, mañana otra. Es para que no se asusten, señores. Con 0 centavos se comienza una colección. ¿Cómo?
tú llegas a mi casa, cualquiera de ustedes los exhorto, y que me diga que le encanta algo que a mí no me costó mucho, pero que le encanta. No hay mayor satisfacción que yo decirle, Gamal, tú eres testigo, déjate acompañar de la piececita, ubícala ahí a tu lado, ve, ponla. Señores, ese se convierte en el gran coleccionista que él mismo ni se imagina. Lo que Edwin dice, que me llamó, que fue cuando me compró su primera obra, yo estaba en la sala de espera que iba a volar hacia Miami. Y mi empleada me llama. Aquí hay un joven que le gustó una cosa. Digo, pónmelo ahí. Dímelo, manito. ¿Cómo? Señores, Edwin es una persona que el que hace contacto con Edwin hoy quiere hacer contacto con él mañana. Eso hay que reconocerlo. Por eso está ahí sentado. Es una persona que tú quieres tenerlo a tu lado. Entonces él, desde que me está hablando sin yo verlo, imagínate si lo hubiera visto tan buen mozo, tan... No. Y es cierto, o sea, el lenguaje corporal de Edwin es un lenguaje que tú dices, coño, qué muchacho más simpático, realmente. Pero yo fue por teléfono. O sea, que fue un lenguaje verbal. Dímelo, ¿y qué? Aquí hay una... Mira, yo nunca he comprado una obra, pero aquí hay una obra que a mí me gusta. Digo, ¿cuál? Digo, es tuya. Déjame lo que tú quieras ahí. Vale tanto, te la voy a dejar en tanto. Yo estoy saliendo de viaje y cuando yo llegue hablamos. Ah, no, está hecho aquí. Te voy a dejar aquí 25,000 pesos con tu secretaria. Toma. Poco me faltó para decirle llévatela si quieres, porque me cayó tan bien. Y esa facilidad con la que yo le di el sí a Edwin, pero la misma facilidad con la que él me requirió que lo acompañara en esa compra, hizo que fue un matrimonio tan a gusto que hasta el día de hoy. Entonces, sí, eso me ha pasado en otras dimensiones con otras personas, señor. No. Y déjenme decirle, simplemente mi motivación es para que se atrevan. Para que desde hoy tú digas simplemente por decisión, pues yo soy coleccionista, ya. Y otra cosa, no es que hay que ser coleccionista, lo que hay es que dejarse acompañar del arte. Y cuando viene a ver, eres un gran coleccionista o un coleccionista a un nivel medio. No hay que ser, como decía Gamal, ese gran coleccionista. No. Tú eres lo que tú quieres ser, pero una cosa sí les aseguro. Hay un antes y un después cuando tú entras por decisión al mundo del arte. Así que motivados están para que arranquen, señores. Gamal, un par de comentarios. Yo corroboro. ¿Tú quieres decir algo más, Edwin? Bueno, ya cerrando, a mí me gustaría cerrar con una frase de Jean-Michel Gaultier, que decía que el arte siempre será un medio para transformar el mundo y para demostrar que ninguna causa está perdida. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido un honor y un placer poder estar con ustedes. Gracias. Muy bien.